para que tengan conocimiento de esto. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro en danza. Este es el segundo de los 5 que tenemos programados, pues programados para este año. Desde el año 2016 se vienen desarrollando estos encuentros desde el programa de investigación para las artes y la sociedad con el proyecto de Más Danza, Observatorio de Danza. Estos son espacios de diálogo y encuentro en relación a temas transversales a las artes, principalmente a la danza. Bueno, y pues ahora le cedo la palabra a Sheila, quien es la coordinadora de estos espacios y del proyecto en general. Espera, tienes el micrófono silenciado. Sheila, tienes el micrófono silenciado. Bueno, listo. Emocionadísima porque estemos aquí en este espacio. Como nos comentaba Viviana, es desde la Fundación Integrando Fronteras, Proyecto Más Danza, queremos darles la bienvenida al segundo encuentro en danza, que hoy nos convoca en el marco del tema El papel de las artes en tiempos de crisis. Estos encuentros en danza son espacios de diálogo y conversación sobre temas transversales de la danza en donde se tejen ideas, conceptos y propuestas constructivas en torno al quehacer de las artes como parte del proceso cultural. Para iniciar este ejercicio de conversación, les vamos a contar 3 cosas importantes. Por un lado está que quienes hacemos parte de este espacio de encuentro virtual, entendemos que de esta conversación se expedirá un documento resumen que será publicado en el sitio web del proyecto, en el cual ustedes autorizan publicar sus nombres. ¿Por qué razón? Porque pues estos temas de la virtualidad lo que han muchas veces generado es que simplemente se publiquen cosas sin pensar un poco en el ejercicio de la confidencialidad de los datos y en el buen uso de los contenidos y de la imagen. Por esta razón también quienes hacemos parte de este espacio entendemos que este encuentro está siendo grabado como soporte de la realización de la actividad, en la cual posiblemente se elabore un video resumen en el que se publicará de forma gratuita en las plataformas de la Fundación, por lo que autorizan el uso de su nombre e imagen, cediendo los derechos patrimoniales de los mismos, considerando que el material publicado será de acceso libre como soporte académico. Como les decía, esto es un tema como de derechos de uso de la imagen y para nosotros en la Fundación pues es importante que ustedes sepan que no vamos a hacer ni vender productos que partan de este espacio y pues que de alguna manera no se van a comercializar. Por otro lado, pues para contarles la metodología de este ejercicio, este es una actividad que consiste en conversar, en hablar sobre el tema que nos convoca, para el cual vamos a proponerles a ustedes 4 preguntas y que para contestar vamos a levantar la mano, nos vamos a presentar, porque yo sé que entre nosotros muchos no nos conocemos, vamos a presentarnos, nombre, más o menos como qué hacemos, pequeñito, y damos respuesta a cada una de las cosas. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí. Eso, hagamos así para yo saber que escucharon, que están de acuerdo con las indicaciones que se desarrollaron, que se explicaron. ¿Listo? Vale. Entonces, vamos a seguir. El ejercicio de la expresión que hoy conocemos como artes se ha desarrollado proporcionalmente con la evolución del hombre en términos de especie. Ha sido partícipe de los cambios que han transformado a la humanidad, un reflejo de sus cotidianidades. De ahí que hoy vemos tradiciones dancísticas para agradecer la cosecha, por ejemplo, cuadros como el Guernica, que evidencia una guerra, melodías clásicas que hoy escuchan los bebés para mejorar su desarrollo, entre otros. En Colombia la situación no es diferente o no ha sido diferente.
Entonces, aquí va la primera pregunta. ¿Qué hacen las artes en estos tiempos de crisis? ¿Por qué son importantes las artes? Bajo este contexto, las artes podrían considerarse como una acción indispensable para la salud física y mental de la sociedad. ¿Alguien quiere empezar? Estamos muy calladitos. Nosotros ninguno tenemos las respuestas, nadie tiene la solución. Levantemos la mano para poderles conceder, para que no nos pisemos las... Ok. Sheila, ¿me las puedes repetir, por favor? Listo. La primera pregunta, pues es el tema que nos convoca, ¿no? Como, ¿qué hacen las artes en tiempos de crisis? La otra es por qué son importantes, que tiene que ver, ¿no? Bajo este contexto, las artes podrían considerarse como una acción indispensable para la salud física y mental de la sociedad. ¿Cómo transformamos desde las artes? Es la última pregunta. Entonces, el maestro Richie levantó la mano. Vamos a darle el espacio. Antes de iniciar, perdón, maestro, en la parte inferior les da la opción de chatear. Al lado derecho de su pantalla vamos a tener la opción de hacer preguntas para que vayamos contestándolas también nosotros. ¿Listo? Entonces, listo, maestro Richie. Es usted dueño del micrófono. Hola a todos, yo soy Richie Sánchez, director de Proyecto Urban Dance, que es como la primera escuela de danza urbana que se ha abierto en el país ya hace como 11 años. Hola, Juana. Bueno, yo siento, primero una cosa, por favor no me digan maestro, porque ese es un título de mucha responsabilidad y no me siento tan chévere con él. Richie está bien. Yo siento que este es el momento en que las artes que están haciendo, las artes se están renovando, se están reinventando. Los artistas y las artes estamos buscando nuevas formas de hacerlo, porque como lo he dicho en varias oportunidades, el arte no se detiene, solamente se transforma frente a las circunstancias. Siento que eso es lo que está haciendo el arte en este momento. Además de renovarse y buscar nuevas formas, siento que el arte está haciendo la salvación de las personas, y con esto respondo a la última pregunta, y es que el arte es lo que está haciendo que la gente no enloquezca. El arte está haciendo que la gente se mantenga viva, que se mantengan en paz. Tal vez quienes de alguna manera están ligados al arte están haciendo que en su casa se soporten y que no hayan índices de violencia, ¿sí? Porque el arte te relaja, la música, los libros, la pintura. Cualquiera se puede detener en internet a leer a ver un documental, a leer un libro. Yo siento que las artes son vitales, y tal vez es algo que muchos entes del Estado no han logrado entender, que el arte es vital y es necesario para la vida y para la salud de las personas. Siento que eso es lo que nosotros estamos llamados a aclararle a todo el mundo, porque ya está visto que el arte es fundamental en la vida de las personas. El arte nos aleja de muchas cosas y nos acerca a otras todavía mucho más hermosas. Entonces yo siento que eso es lo que yo pienso que está haciendo el arte. Indiscutiblemente es fundamental para la vida de los humanos, porque no siento que haya nadie que viva sin leer, sin el simple hecho de moverse, de caminar, de correr. Ya eso también puede llegar a ser un arte, porque el movimiento es arte y el arte es movimiento. Fin. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Juana, dale. Hola, mi querido Richie, Ana, Jimena y el resto de compañeros. Sheila, ¿cómo están? Qué chévere poder reunirnos. Yo quería solo decir 3 ideas. Primero, que es un momento de la paradoja, y que siento que el arte siempre ha estado en paradojas y siempre ha estado en los momentos de crisis. Esta es una más. Paradoja frente a la visibilización y a la imposibilidad de poder encontrarnos, de poder reunirnos,
de afianzar este psiquesoma que no es ni mente ni cuerpo, sino que es el ser humano en toda su expresión y la naturaleza. Y siento que esta imposibilidad a la vez que hace una reflexión muy interna en cómo sociedad humana nos hemos comportado frente al universo y a este planeta, hace que se profundice esa reflexión, pero a la vez la paradoja está cuando no podemos ser en sociedad, que es lo que nos hace ser colectivo y ser danza, estar con el otro, poder tocarlo, poder abrazarlo, y creo que se hace inminente en este momento esa necesidad y eso potencia un poco esa reflexión que queda relegada un poco en el campo intelectual, esas reflexiones frente al ser cuerpo. El segundo, que en tiempos de guerra, como ha estado este país sumergido por mucho tiempo, los lugares de expresión simbólica siempre han sido, independientemente seamos artistas o no, un lugar para la creación humana, y este país es rico en expresarnos y en enseñarnos cómo las comunidades han expresado y han transformado su dolor a través de las expresiones simbólicas de su cultura o de sus expresiones artísticas, o ambas. Y la tercera idea es que como sector, pues es impresionante que, pues que no hemos generado estrategias efectivas para poder reconocernos, porque como es un campo de una lucha tan difícil de podernos construir en nuestros espacios, en nuestros proyectos, generalmente estamos en solitario, pero pocas veces en red. Yo creo que no es de porque no queremos, sino porque es que es tan complejo que mientras que organizamos nuestros espacios, nuestros proyectos, la tarea de la red queda en un lugar que nunca le llegamos, sobre todo en el campo de la danza, me parece a mí, por lo menos desde el sector de la danza contemporánea, que es muy pequeño y que no quiere decir que sea todo el resto, pero sí siento que es una oportunidad para saber cuántos somos, quiénes somos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos, nuestras apuestas creativas, pero también de espacios, los que hemos como arriesgado ese salto de construir un espacio para que se suceda la danza y para poder juntarnos con otros grupos y para poder tener espacios para que crezcan otras propuestas que no son solo las nuestras, sino de la danza en general. Entonces creo que también es una oportunidad pues para mirar quiénes estamos, en qué procesos estamos, y para hacer redes. No tengo ni idea cómo, porque me estoy mirando el ombligo. En este momento pues tengo un espacio que lleva 4 años y acabamos de abrir hace 2 meses, con un arriendo súper costoso y está cerrado. Como les debe pasar a algunos de mis colegas. Entonces no me alcanza para hacer red todavía, estamos intentando sobrevivir, mirando cómo vamos a hacer, adelantarnos a lo que viene, pero siento que es una oportunidad para visibilizar esos espacios y esas apuestas también. Listo, ¿alguien más? Estamos en la primera pregunta de ¿qué hacen las artes en tiempos de crisis? ¿Qué hacen las artes en este momento, en este tiempo de crisis? Hola, buenas tardes. Cristian. Ay, ¿Natalia? Sí, solamente estoy saludando, estoy aquí, pero estoy saludando a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nata. Gracias por venir. Y bueno, la idea es podernos ver a través de esta plataforma, aunque no es lo mejor, pero bueno, la intención es esa, vernos, ver quién está detrás de nuestros aparatos, que no le estamos hablando solo a un aparato, sino a muchas personas detrás. Gracias, Nata. Para poder continuar, entonces, Cristian levantó la mano. Vamos con Cristian Zapata. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Les hablo desde Medellín. Yo soy parte del colectivo Cuarto Lado y tenemos un proyecto acá precisamente, como decía Juana, de creación de red, de intentar, ¿no? Se llama el Encuentro Nómada, la Red Nómada.
y bueno, respondiendo un poquito como a esta pregunta que plantean, qué bueno que generan este espacio. Yo creo que lo que está pasando en este momento, lo que nos está planteando el reto es que las artes nos permiten registrar precisamente lo que está sucediendo, ¿cierto? Lo que nos está sucediendo, registrar históricamente cómo estamos viviendo esta crisis. Y digamos, de otra forma, ¿cierto? Gracias a ese registro nos permite también revisar, recordar lo que ha pasado en otras épocas en relación a estas mismas crisis, ¿cierto? La guerra o, por ejemplo, la pandemia de hace 100 años, ¿cierto? Y digamos, como hacer una revisión histórica de en qué cosas nos estamos repitiendo o qué cosas nos están, eh, o cómo nos está afectando, ¿no? Estas crisis. Y por otro lado, yo creo que definitivamente las artes y sobre todo las artes del cuerpo, en donde el cuerpo está muy, muy metido, tienen un papel muy importante en este presente, como decía Richie, de mantener pues como la energía, la conexión, de tener la gente que no se enloquezca, ¿no? Que no nos enloquezcamos, pero también yo creo que a futuro va a tener como definitivamente va a ser muy importante para sanar, ¿sí? Para sanar esto que nos está pasando, que tiene que ver con el aislamiento, con el no poder conectarnos, no poder contactarnos. Yo no sé cómo lo están viviendo en Bogotá. Aquí, por ejemplo, en el metro pusieron unos avisitos en donde tú te paras en ese punto y no puedes tocar a nadie, ¿cierto? Como que ahí empiezan a pasar un montón de cosas y se empiezan a aplicar un montón de condiciones corporales y espaciales que seguramente nos van a afectar un montón en el relacionamiento, ¿cierto? Entonces yo creo que tanto en el presente, a través de estos medios, pero como en el futuro, las artes son muy, muy importantes para eso, para sanar. Van a ser muy indispensables por eso. Acabas de mencionar algo que es súper, súper importante y es la palabra sanar. Yo creo que una de las actividades o de las acciones que hacen las artes en general es eso precisamente, sanar. Sanar a partir del movimiento, sanar el cuerpo, sanar la mente, sanar eh, diferentes situaciones, diferentes instancias y pues también las cosas de memoria, ¿no? Conozco de muchos proyectos que se desarrollaron en el marco del conflicto armado, por ejemplo, en donde estábamos sanando nuestra memoria y estábamos sanando nuestros cuerpos y nos estábamos reconectando también. Hay otros ejemplos de sanar con comunidades aquí en ciudades, no sé, tal vez en Medellín, aquí en Bogotá, en donde la danza a través del arte urbano, ¿cierto? Se empiezan a reconstruir otros tejidos. Entonces, en ese sentido, la palabra sanar me parece muy importante y uno de los papeles y de la importancia de la danza es eso precisamente, sanar. ¿Alguien más aquí? Anita, Angélica. Leonard alzó la mano. Pues, ¿Quién? Leonard. Leonard, dale. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Leonard Rodríguez, soy director de la compañía de danza Sintana. A la primera pregunta, quise traer como dos frasecitas que me han llegado de mis chicos. Una dice, yo espero mis martes porque son mi día feliz. Como que anhelan estos días en los que podemos tener ese... Leonard, espera un segundo, es que hay como una interferencia en el micrófono y hay momentos en que quedas en silencio.
¿Ahí mejor? Sí. Ok. ¿Alcanzaron a escuchar algo? No. No. Ok. Mi presentación, sí. Yo soy Leonard Rodríguez de la compañía Sintana, una compañía de danza folclórica de acá de Bogotá. Y les quería compartir dos frases que me han regalado los chicos que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando. Entonces, la primera es, yo espero mis martes porque son mi día feliz. Es como uno de los días con el que tengo encuentro con ellos, entonces me parece muy bonito eso. Y el otro es mi salida y mi entrada a la realidad. Entonces creo que yo, digamos, con mi grupo, como diferentes casos, diferentes como vivencias de las personas. Hay unos que están muy estresados, otros están muy desocupados y están muy estresados, porque así somos. Entonces, digamos que el arte llega a ser como un alivio, la danza llega a ser como un alivio para ellos, para liberar como toda esa energía que está acumulada. Y personalmente creo que el arte hace que el tiempo vuele. Estando como dedicado como a esto, todo el tiempo digamos que se me ha pasado también el tiempo rápido y pues gracias a Dios creo que eso es al arte también. Y necesariamente el arte evoluciona con la necesidad de los artistas y la necesidad también de las personas que lo reciben. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? Estamos en la primera pregunta todavía. Angélica. Buenas tardes. Bueno, yo estoy en Cali. Pues primero quiero manifestar que me da mucha alegría este encuentro. Muchas gracias. Me da alegría ver pues caras conocidas y muy queridas y caras nuevas también. Pues yo siento que lo que en tiempos de crisis, lo que la danza y el arte en general pues nos permite primero es como gestionar el autocuidado, ¿no? No solamente el conflicto, o bueno, sí el conflicto, pero primero es como que es mirar qué estoy dejando de hacer o qué estoy haciendo en exceso. Por ahí viene pues como el perdón también, que tiene que ver uno pues como con los vínculos y qué está pasando pues como en su entorno, sea pues con la familia, con los compañeros de trabajo, pues como es tan visceral a veces también la creación. Entonces como que a veces por cumplir los objetivos creativos, los informes, lo que a uno le duele que está pasando también en el país, las historias cercanas, o sea, como que todo eso se va apretando y uno no tiene el tiempo como de sentarse a decir un momentico, o sea, es que no, esto no es así o no estoy de acuerdo, podría hacerlo de otra manera. Entonces cuando llega como una avalancha así de este tipo, que es una crisis tan fuerte que estamos viviendo ahora, pero también como ha sido pues la historia, no sé, de la violencia como se ha vivido en las ciudades, pues que es como lo que yo he habitado sobre todo, y pues en Cali también el tiempo narcotráfico pues fue muy fuerte. Siento que uno tiene el tiempo como de revisarse y pues volviendo a la palabra sanación, pues es eso, ¿no? Como que primero empiezo a sanar mis heridas, las cicatrices, eso que a veces uno como que posterga, no porque no lo quiera ver, o a veces sí, sino porque no tiene el tiempo, ¿no? Y entonces ya como que eso empieza a emerger y luego entonces ya viene como empiezas a sanar con el entorno. Y yo pienso que el poder del arte es ese, que uno puede manifestar, o sea, como uno es tan sensible pero tan fuerte también, entonces se da como el permiso de manifestar, de decirlo, pero también de danzarlo o de quedarse en un silencio, ¿no? Bueno, ya
como en las improvisaciones, pero incluso ahí en una danza, en una improvisación está cargado pues de muchas cosas. Entonces eso, pues como que muy importante lo que me parece sobre el autocuidado y cómo la sanación va no solamente afuera, sino pues uno también. Listo, muchas gracias. Ana Karina había pedido la palabra hace un momento. Sí, buenas tardes, compañeros. Un abrazo sí, abstracto para todos. Es muy bonito ver muchos amigos muy cercanos y mucha gente pues como con la que he pasado por muchos escenarios desde bailar juntos en el salón hasta darnos leña porque nos toca, porque tenemos que crecer y aprender a discutir desde los lugares en donde cada uno construye. Yo tengo como 3 ideas en relación a esto. La primera es que cuando hablamos de los tiempos de crisis, yo me pregunto si alguna vez no lo estuvimos, porque el hecho de que estemos en un momento y en un espacio en donde se nos han juntado muchos niveles de crisis superpuestos nos hace pensar como en un momento de crisis específico, pero la verdad es que si uno se abstrae de este momento en lo inmediato, es muy difícil ubicar un momento en el que no haya habido una crisis, que se haya manifestado de una manera o de otra. En este momento, por los caminos de la vida, como el vallenato, me encuentro haciendo una labor muy de Lidartes. Muchos besos a Natalia, la he pensado mucho estos días. Y hablando de lo que significa repartir plata, de construir proyectos de inversión, de pensar programas y proyectos, uno piensa, hace 25 años no había plata y no había estructuras institucionales como las que hay ahora. Entonces, la crisis hace 25 años era justamente que no había estructuras como las que hay ahora. Y hace unos años más atrás, la crisis tenía que ver con la carencia de espacios académicos donde la danza tuviera un lugar y donde alguien pudiera ir a pensarla, a estudiarla, a trabajarla en unas realidades sociopolíticas y económicas en donde había muchas carencias de espacios de formación donde las artes pudieran madurar y expresar sus discursos y ponerlos a andar en la sociedad de una manera un poco más contundente desde lo académico. Y unos años atrás las crisis eran otras y así sucesivamente. Si uno incluso estudia ñoñamente historias de las artes y de la danza, uno se da cuenta que siempre ha habido un escenario que posibilita la creación asociada a una crisis. Entonces, la pregunta a mí que más me persigue en estos días es cómo hemos reaccionado sistemáticamente a las crisis y qué ha producido cada crisis que nos ha generado. No es la primera y seguramente no va a ser la última. Y de pronto esa reflexión la he hecho para no caer en la angustia de sentirme impotente frente a la crisis de este tiempo y espacio. Pensar en cómo han sido las otras y en qué han dejado, ¿no? Y la respuesta que he llegado, a la que he tratado de aproximarme, es a que siempre ha habido crisis de distintos tipos y que siempre todo lo que hemos producido y que en este momento recibimos como histórico ha sido resultado de todas esas sucesiones. Y por otro lado, una pregunta incómoda, yo soy súper popular por hacer preguntas incómodas, es que si bien nosotros estamos aquí sentados hablando de eso, yo no sé si cuando los bailarines no estamos en medio de una crisis tan palpable, realmente nos preguntamos para qué sirve la danza en términos profundamente humanos. Es decir, yo no sé si esta pregunta ahora nos está sacudiendo duro porque estamos metidos en una crisis colectiva que ya nadie puede ignorar y porque no ha sido necesariamente una pregunta que se ha formulado con más insistencia
a lo largo de todos estos años. No todos estamos preguntándonos por la relación entre la danza, las artes y la salud mental colectiva, pero esa pregunta no es nueva y de repente pareciera que se volvió importantísima porque ahora sí todos nos sentimos metidos en la misma crisis, ¿no? No sé, de pronto es un poco rudo lo que estoy diciendo, pero esa pregunta me la he hecho mucho también estos días. Ya. Vale, muchas gracias, Ana Carolina. Bueno, ¿alguien más quiere pues contarnos su respuesta a la primera pregunta? Sheila. Sí, pues es que como dicen todos y recogiendo un poco todo lo que se ha hablado hasta el momento, pues siempre hemos estado en crisis desde el sector de las artes en muchos temas. Y en crisis por lo económico, en crisis por el trabajo colectivo o el trabajo en red, el crisis por la falta de encuentros o falta de, no sé, agremiación del sector, crisis porque el conflicto armado nos llevó a muchas crisis por, bueno, 20.000 crisis, y en el marco de esas crisis hemos desarrollado desde las artes, y pues en este caso puntual desde la danza, hemos motivado de alguna manera procesos de sanación, ¿cierto? Procesos de reconexión con nuestros cuerpos o con nuestras acciones en el campo de la danza. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta, ya alejándonos un poco, o no alejándonos, sino más bien como continuando con el proceso que hacen las artes en tiempos de crisis. Ahora, ¿por qué las artes ya son importantes? Ya la hemos ido desarrollando poco a poco. ¿Alguien quiere hablar al respecto? Natalia. Hola, buenas tardes para todos y para todas. También igualmente, qué gusto ver caras que hace mucho tiempo no veía y mucho gusto pues para los que nos vemos por primera vez. Quizás pienso un poquito, sigo pensando, discúlpame Sheila, en la primera pregunta respecto de la crisis, de pronto para darle lugar a la segunda. Yo creo que hay alguien en estos días que reflexionaba mucho sobre ese asunto de la crisis y decía el estado de la crisis es una causa, ¿sí? Es decir, es un efecto. Cuando una situación entra en crisis es porque esa situación se ha conllevado a un estado, digamos, mucho más complejo que ha generado un efecto que es la crisis. La situación en nuestros países con ese nivel tan grande de precariedad en todas las dimensiones de carácter social, incluyendo las artes, la cultura, pues nos hemos acostumbrado a la normalización de la crisis. Y entonces hablamos de la crisis como si la crisis fuera una causa. Y esa, digamos, ha sido una estrategia también en cierto sentido de muchas posturas políticas de nuestros países latinoamericanos de hacer recortes presupuestales porque estamos en crisis, como si fuese una causa y no un efecto. Yo creo que es importante reconocer que hoy hay una crisis, pero que es una crisis social, es una crisis que nos involucra a nosotros como seres sociales, como animales también, porque coincido mucho también con la perspectiva de Juana cuando esta reflexión creo que tiene que ver con una reflexión sobre nuestra posición como seres humanos ante un mundo que hemos devastado, que hemos llegado, digamos, a este nivel donde de alguna manera somos víctimas, pero hemos hecho un muy mal uso y un abuso realmente con toda nuestra producción. Para que lleguemos a lo que llegamos hoy. No es la crisis de la pandemia, no debe ser vista desde mi punto de vista
como una crisis completamente aparte de nuestras estructuras sociales, de nuestros modelos económicos, de nuestras maneras de, digamos, de vivir en el mundo. Y en ese sentido creo que hoy, digamos, la pregunta por la crisis en las artes creo que tiene que ver con, yo lo mencionaba esta semana, creo que tiene que ver con la precarización y con el desequilibrio de la precarización. Yo estaba muy inquieta de ver la reunión de hoy, cuántas personas se conectaban. Me parece muy interesante, Sheila, te agradezco y felicito, digamos, estos encuentros, creo que son supremamente necesarios. Propuestas muy complejas, como dice Juana, esto es, digamos, un momento súper perplejo, ¿no? Hay una gran perplejidad ante esta situación, donde aparecen, digamos, unas reflexiones como las que menciona Angélica, que son reflexiones que tienen que ver con nuestras formas de vida, con nuestras formas singulares de vida, y que esas formas singulares de vida nos damos cuenta como el virus, que la forma como yo me comporte tiene un impacto también en el otro, ¿no? El virus está operando así, yo me cuido, y si yo me cuido estoy cuidando a un núcleo de personas, ¿no? Creo que esa es, digamos, una reflexión súper importante que tiene que ver con esta pandemia. Y es que el cuidado tiene que ser un cuidado, ese autocuidado implica, digamos, una relación con el otro y directamente. Y en ese sentido yo pienso que es importante reconocer que esta crisis de este momento, donde se conjuga un desequilibrio social que involucra a las artes están metidas allí. No es que las artes, lo que yo mencionaba la vez pasada, nosotros no podemos desligarnos de ser seres sociales, de nuestro contexto, y no podemos desligarnos, digamos, de todo ese desequilibrio social que tiene nuestro país. Somos parte de eso. Hay algunos que tenemos una posibilidad de estar hoy conectados, de tener, digamos, la posibilidad de decir, ok, nos quedamos en casa a pesar de que haya una serie de dificultades que eso vaya a implicar a futuro. Pero hay mucha gente de la danza que no tiene ni siquiera esta posibilidad de estar conectado. Y eso tenemos que tenerlo presente, es decir, que los artistas y los bailarines y bailarinas de nuestro contexto colombiano está involucrada dentro de esa desigualdad social en la que vive nuestro país. Y allí yo tengo preguntas, yo no tengo respuestas, tengo preguntas, digo, como comunidad, ¿qué podemos hacer como comunidad? Y como comunidad eso involucra a todos los agentes, no solamente las instituciones, sino nosotros también. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera nos podemos reinventar? ¿De qué manera podemos reinventar, digamos, o incluso de qué manera podemos ir, como decía hoy muy bellamente Eugenio Barba en una carta que responde muy bella, y él dice, hay que arar, en este momento hay que arar, porque cuando llegue el encuentro nos vamos a encontrar heridos, nos vamos a encontrar vulnerados. Y creo que es un tiempo para pensar en esa construcción colectiva, o seguir pensando en esa construcción, más que pensar es en actuar en esa construcción colectiva. Si estos dispositivos sirven, que nos sirvan para reconocer cuáles son esas formas posibles en las que más adelante los lazos que de alguna manera nos unen a los que hacemos danza, eso pueda contribuir a un futuro que va a ser todavía mucho más complejo que el presente en este momento para nosotros. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien quiere seguir? Angélica. Bueno, no, solo algo cortito, y es que lo que nos comparte Natalia sobre arar, pues claro, me hace mucho pensar en la cosecha y en la siembra, ¿no? Entonces, como que también se detonan allí como, no solamente como una poesía, sino también como el poder de lo que estamos haciendo ahora, y pienso mucho en los niños, como en el imaginario
que está haciendo para ellos este momento, ¿no? Como los niños que están entre los 6 y los, no sé, 12 años, pues no es mi experticia pues el trabajo con niños, pero sí pues lo he hecho. Y pienso mucho en eso, entonces como que pues me hace ilusión o me da como una esperanza de esto que nos compartes, Natalia, de Arar, porque sí siento que ahí empezamos a hacer cosas, a hacer mucho, y es como estamos sembrando en los niños esa conciencia de pensamiento colectivo o de la unidad colectiva. Y yo también digo, pucha, o sea, ¿cómo hacer para poder subir otra vez a esa zona donde he podido ir una vez cada 15 días, porque no fui más días allá a esa invasión a trabajar con esos niños ahora, como si casi ninguno tiene celular, o sea, es así como de coloquial o de simple y a la vez profundo, ¿no? Entonces, pues eso sin duda es como una tarea de pensarse de qué manera construir como un puente para poderles llegar como también a los artistas que no tienen la posibilidad que nosotros tenemos en este momento. Entonces quería como solamente compartir también eso, que me pregunto cómo seguir cosechando, si ya hemos sembrado también y hemos sembrado y hemos cosechado muchas herramientas, entonces cómo seguir sembrando, perdón, era lo que quería decir. Gracias, Angélica. El maestro Gustavo pidió la palabra después de Angélica. Muy buenas tardes, Gustavo Rodríguez, soy el director general del Centro Cultural Llanero en Bogotá. Pues bueno, yo con respecto a las preguntas, tenía aquí una mezcolanza de cosas, también muchas preguntas y algunas respuestas. Pero con respecto al primer punto, ¿qué hacen las artes en tiempo de crisis? Yo denunciaría qué han hecho las artes en tiempo de crisis. Tal vez ninguno de ustedes alcanzó a vivir Armero. En Armero, parte de la resucitación de las personas que quedaron, especialmente de esos niños y de esos jóvenes, fue por medio de las artes. Las artes siempre hemos estado en crisis. Aunque no haya un evento como este crítico, hemos estado en crisis. Pienso que a las artes no se les ha dado el reconocimiento que se merecen, ya que en todas las crisis nosotros como seres sensibles, más sensibles que otras prácticas, ponemos al servicio de esas crisis nuestros conocimientos, no solo la danza, los músicos, los de teatro, los titiriteros, los plásticos, bueno, todas las líneas que tienen las artes han estado al servicio de esas crisis. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no hay un reconocimiento? Es porque esas crisis no le han entregado a esos artistas el reconocimiento necesario, como si el arte nuestro, lo que hacemos, no fuese una profesión igual a como se le paga al médico que va a atender la crisis, de la defensa civil que va a atender la crisis, al piloto del avión, del helicóptero, de la lancha que va a atender la crisis, sino que las artes están al servicio de esa crisis sin ese reconocimiento en todo el sentido de la palabra, el reconocimiento sensible, el reconocimiento económico, el reconocimiento profesional de quienes han estado al servicio de esas crisis. Y las crisis que hemos tenido, o que bueno, que vivimos, esta es una supercrisis que nadie nunca se había imaginado, o bueno, algunos las habían pensado. Pero las crisis permanentes que hemos tenido en nuestro país han sido paliadas por el arte, prácticamente, por un arte mal reconocido, por un arte pobre, por un arte que tiene que ir a pedir, a rasguñar, a dañar, a ver qué recursito por ahí hay para sobrevivir. Decía un amigo brasilero que vino a un evento hace años, decía, es que cuando yo decidí estudiar esta
profesión de artes me enseñaron que yo debía vivir bien de mi arte, no sobrevivir, que es lo que hacemos muchos de los que nos dedicamos a las, bueno, de los que nos hemos dedicado a todas las artes, y por eso la mayoría de los artistas de mi edad y todo eso tenemos otras profesiones, aparte de lo que amamos y de lo que nos hace vitales en este sentido, que es amar el arte en cualquiera de las expresiones que se puedan manifestar. De tal manera que sí, hemos sobrevivido porque tenemos otros trabajos, porque con esos trabajos financiamos el arte que nos gusta, pero ese no ha sido reconocido como tal. Entonces, ¿qué han hecho las artes? Las artes siempre han sido el remedio a esas crisis. Las artes siempre han sido la cura, el alcohol, el gel, las vendas, la sangre, todo, absolutamente. En lo que yo he visto de las crisis difíciles, digamos, nacionales, bueno, y en otros países, digamos, en donde no hay la sangre que ha corrido en esos hechos violentos nuestros, pues estamos viendo que entidades enteras están muriendo, están agonizando, están mirando cómo van a sobrevivir después de esta crisis tan profunda, en donde la emoción nuestra, donde el sentimiento y lo que nosotros hacemos, vamos a tener que utilizarlo para revivirnos a nosotros mismos, ¿sí? Creo que en esta situación están pues todas las instituciones, los teatros, las academias, las escuelas, bueno, todos los que viven del arte y que tienen sus instituciones que sobreviven a veces con uno u otro proyecto que logran conseguir para sobrevivir. Ese es como mi aporte en ese punto, luego seguimos en el otro. Gracias. Muchísimas gracias. Sheila. Gracias. Luego a Juanita. Bueno, yo voy a aprovechar en este momento a compartirles una información que recuperamos básicamente un sondeo que hicimos a nivel nacional sobre qué es lo que estaba pasando, como un estado del arte inicial a nivel nacional. Lo hicimos desde marzo a abril. Y hay una pregunta que tiene que ver con esta que estamos conversando ahora, que tiene que ver qué es lo que ha podido hacer hoy en este marco. Y muchas de las respuestas tenían que ver con no habían podido hacer nada porque la danza tenía que hacerse de forma presencial, que era imposible para ellos desarrollarla de forma virtual. Por un lado, por lo que ya habíamos expuesto hace un rato, que hay muchos que no cuentan con las herramientas tecnológicas, no solamente los que hacen danza, sino los que reciben, digamos que las clases de danza. Por otro lado, habían unas respuestas que trataban de expresar que se estaban generando nuevas formas de innovar en cómo llegar a sus por así decirlo, clientes o a las personas a través de su quehacer en la danza. Había otra tipo de respuestas que nos decían, no, es que estamos aprovechando el espacio para poder crear nuevas cosas artísticas, no desde lo empresarial, sino desde el campo artístico. Y en general muchas definitivamente decían que no sabían qué hacer desde las artes, que no entendían todas estas dinámicas que se estaban generando y que en definitiva les había quitado su ejercicio, su forma de expresarse, su forma de ser y su forma de vivir o de sustentarse. Entonces, eso de alguna u otra manera, cuando lo empezamos a analizar, pues nos dejó muchas
muchas preguntas como esta que hoy estamos hablando. Entonces, las artes desaparecen en tiempos de crisis, entonces las artes se reinventan en tiempo de crisis, las artes no sé, se transforman en este momento de crisis, o estamos transformando también a otras personas, o estamos pensando solo en nosotros como sector artístico. Nos dejan muchas preguntas que voy a pasar a entregárselas a ustedes para que empecemos como a continuar en este diálogo. Juana, te cedo la palabra. No, yo no sé si me salto o qué, solo quería hacer una reflexión, pero es que esta situación nos agarra como sociedad desprovistos de una mirada hacia lo fundamental. Y entonces, qué es lo fundamental, ¿no? Sino proteger la vida, sino no tolerar más prácticas violentas, no tolerar más la muerte como principio que nos ha sido impuesto para legitimar las ideas. ¿Cómo protegemos la vida sin pasar por encima del otro? Todas ese tipo de reflexiones nos cogen desprovisto como sociedad porque nunca nos hemos conectado con ellas. Entonces, ¿cómo protegemos la vida si es un imperativo ahora? Pues desde nuestra práctica, para mí es como la pregunta de fondo. Y ya sabemos que somos el antídoto para muchas cosas, la creación, pero creo que pasa por muchas aristas y necesariamente sí o sí por las fundamentales de los derechos básicos y de las posibilidades económicas, ¿no? Yo puedo reinventarme la danza, o eso ya está inventado, pero puedo hacer una cantidad de acciones de danza, videodanza, y puedo sobrevivir, digamos, en el medio y puedo estar presente, pero yo me pregunto si aún eso es lo fundamental o si lo fundamental más bien entonces es como en este arar que dice Natalia, es un periodo de alistamiento para que tengamos un sentido de futuro de nuestra práctica en cualquiera de las formas como nos desempeñemos, y la formación, la creación o en ambas, más volcado a las necesidades sociales profundas que tenemos, y cómo hacemos una colegiatura entre ese ser artístico del escenario y entre ese ser artístico comunitario que es tan urgente y tan necesario justamente para que esas brechas no sean un motivo más de violencia y de no protección de la vida, porque nuestras prácticas a veces también son violentas y son exclusivas y excluyentes. Entonces yo pensaría que sí nos ha hecho mucha falta como sector conectarnos con lo que es fundamental. Estoy generalizando, pero lo siento como artista y como sujeto y como ciudadana, que si hay preguntas de lo fundamental que nos han hecho falta y que hemos dado la espalda por sobrevivir en nuestra práctica, lo entiendo, pero a veces también siento que hay una desconexión profunda con la danza como una situación humana más primigenia que sana, porque hace parte de nuestros principios fundamentales de vida el movernos. Así aprendemos a vivir moviéndonos, pero siento que hay una desarticulación y siento que podría ser un buen momento para plantearnos esa conexión que no necesariamente ha estado como con el trabajo más comunitario que sucede independientemente al artista o no, por suerte. Pero siento que es una reflexión que en este momento a mí me genera mucha crisis y mucha angustia, no por mí, porque mis necesidades son mínimas, digamos, no sé, las podría resolver de una manera trágica con un préstamo, pero no me voy a morir, ¿no? Hay gente que no tiene que comer. Entonces, frente a eso, digamos, cómo nuestra práctica opera, cómo está ahí para tender la mano, ¿no? No sé. Gracias, Juana. Bueno, le doy la palabra a Ana Carolina.
Ana. Perdón, se me ha perdido el botón del micrófono. Un poco en relación a lo que estaba, como tejiendo entre lo que estaban diciendo Natalia, Juana, Angélica, a mí me gustaría como plantear una pregunta sobre cómo hilamos eso con la práctica cotidiana de la danza. ¿A qué me refiero? A que justamente esas preguntas sobre nuestras prácticas desde la danza que se relacionarían con ese universo más comunitario y con el universo más cercano a lo que es una necesidad vital, se están poniendo de manifiesto en medio de la situación en la que estamos, porque es un estado de reflexión colectiva al que nos obliga esta situación de crisis. Como bien lo decía Natalia, pues uno sí tendría que hacer otras preguntas de otro orden sobre si la situación de crisis es una consecuencia o una causa, y cómo se relaciona uno con eso. ¿Cómo se relaciona uno con la danza incluso desde lo personal? ¿Cuáles son las puertas que atravesamos para decidir vincularnos a la danza? Si son también esas mismas puertas que tienen que ver con pulsiones emocionales profundas, que son las que uno finalmente lleva a su práctica danzaria como maestro, como bailarino, como creador. Si esas preguntas, porque la comunidad empieza finalmente también con uno, es decir, con el motor que hace que uno se mueva como maestro, como bailarín, como creador o como gestor. ¿Cómo me siento yo sujeto de una comunidad y de un colectivo? Y cómo a través de mí o en mí se moviliza la danza hacia ese colectivo. Juana decía algo que a mí me parece que es muy interesante rescatar, y es que muchas veces nosotros mismos como comunidad de la danza tenemos unas lógicas de relación que no necesariamente hablan de relaciones de cuidado y de relaciones de respeto y de tejido de comunidad con el otro. Entonces, pienso que es una pregunta que nos posibilita entender, uno, las formas como nosotros mismos como danzantes movilizamos la danza. Cuando yo estoy dictando una clase y como maestro, en mi relato verbal, uso palabras que lastiman la corporeidad de otro, ya hay una lesión a un tejido comunitario desde una acción simbólica. Y cómo esto que yo hago como danzante se relaciona con lo que hacen otros danzantes en una comunidad. Y qué significa esa acción no violenta entre los bailarines y entre nosotros mismos. Esa es una pregunta, digamos, como que quisiera como poner por allí también en la mesa, porque ya saltando al plano de lo político y lo puramente productivo, Sheila el otro día decía en otro espacio en el que estábamos interactuando, que uno de los grandes problemas que tenemos como comunidad de la danza para vernos posicionado de una manera más fuerte como colectivo y sector, en términos de la sostenibilidad económica, en términos de la visibilidad de lo que nosotros hacemos, es la imposibilidad de habernos organizado como sector. Y plantear soluciones desde un pensamiento colectivo que nos movilicen a un posicionamiento político como bailarines, ¿sí? Y creo que esa pregunta tiene de pronto una resonancia en esa mirada que de pronto tenemos que volcar hacia adentro de nosotros como sector de la danza sobre las formas de cuidado que tenemos entre pares, y parece que no han sido tan efectivas y no hemos logrado construir una comunidad que nos posicione de una manera más fuerte en una sociedad a la que en este momento quisiéramos reclamarle que nos dé un lugar como una necesidad vital en la sociedad, pero tal vez nosotros no hemos logrado conciliar y coincidir y organizar un discurso colectivo que nos reúna en eso, ¿no? Gracias, Ana. Le doy la palabra a Natalia. Gracias.
Sí, estaba pensando mucho en lo que lo que siempre nos implica mucho bailar, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Pensaba mucho que este momento de la pandemia ha sacado a la luz la impertinencia de nuestro modelo centralista de la cultura. Ha sacado a la luz que ese modelo de construir, digamos, una política desde la centralidad, ¿no? Pensando, digamos, como modelo nacional, pero también en nuestro caso como algunos de nosotros que vivimos en Bogotá, en Bogotá. Creo que esa es una primera reflexión que pensaba mucho en estos días que escuchaba a una mujer muy bella, a Silvia Federici, que ella hablaba mucho sobre la pérdida de las estructuras de comunidad, que después de toda una digamos, imposición de un modelo neoliberal en el mundo, las estructuras de comunidad se acabaron. Y entonces dejaron de existir los pequeños lugares de salud que existían en los barrios, digamos, todas estas infraestructuras que eran pequeñas y que estaban, digamos, de alguna manera solventando situaciones vitales de la comunidad y de una comunidad, digamos, en especial, que con toda, digamos, toda esta capitalismo salvaje en el que nos hemos metido, pues también eso ha ido de la mano de una mirada política centralista que también nos implica a nosotros en las artes y digo, ahorita lo reflexiono mucho también desde la experiencia que tuve también en el IDARTES, ¿no? Que seguimos siendo, todavía seguimos teniendo unas visiones completamente fuera, digamos, sin lograr generar esas articulaciones profundas y necesarias que se requieren de estas pequeñas estructuras de comunidad, en el caso de Bogotá, de las localidades. Es decir, si Federici decía, en este momento de la pandemia, si esas estructuras de salud pequeñas existieran todavía, la situación de crisis no sería tan fuerte, ¿no? Es decir, sería fuerte, pero seguiríamos teniendo unas posibilidades de atención para otras cosas, ¿no? Porque en este momento pues estamos hablando de la situación crítica de las personas que están contagiadas por el virus, pero ¿qué pasa con todas las otras personas que están en un proceso vital precario también? Y digamos, en este momento esa situación es todavía más complicada. Y eso pienso que es una gran reflexión que nos sobrepasa a nosotros como comunidad de la danza. Creo que tiene que ver con las políticas nuestras, digamos, y creo que en ese sentido, si hay algo que hacer y que nosotros podemos hacer, digo, como si el arte tiene que hacer algo, es que tiene que resistir a unas estructuras que no le convienen a una mirada de sociedad de otras maneras. Y creo que en ese sentido la pandemia da cuenta hoy de eso, da cuenta de la necesidad de empezar a construirnos también en esos núcleos, digamos, en esos núcleos locales, ¿no? Una ciudad como Bogotá, perdón que me refiero únicamente a Bogotá, sé que aquí hay muchas personas que están en otros lados, pero para poner el ejemplo, ¿no? Es decir, cómo podemos empezar a pensarnos en esas estructuras de comunidad que se fortalecen, que son potentes, donde hay una estructura de política general que está más mucho menos desde el ámbito de la acción y más de la digamos, del cuidado de que esas estructuras permanezcan, etcétera. Efectivamente, para poner el caso de Bogotá, claramente sé que en la gerencia de danza en este momento está haciendo un esfuerzo muy grande sobre esa, digamos, sobre esa mirada que tiene que ver con lo local. Pero yo creo que esta es una reflexión que nos sobrepasa, digo, como bailarines, y que deberíamos tener claro también que cada vez digamos, tener claro como artistas y como comunidad de artistas de este país, que las estructuras tienen que ser cada vez mucho más descentralizadas,
que tiene que haber una posibilidad de delegación de poderes que permitan que ciertos lugares, por cómo estaríamos preparados si esta ciudad identificara qué lugares tienen, digamos, un nivel de contagio muy fuerte, un lugar, digamos, de situación crítica muy fuerte. Sería muy, quizás, no sé, estoy diciendo cosas que tal vez no vengan al caso, no sé, pero ahorita pensando con ustedes, quizás otros lugares podrían estar de alguna manera activos en otro sentido, pero nuestra mirada política centralista ha hecho que eso no ocurra. Y creo que en ese sentido, cuando hablamos de sanación y cuando hablamos de autocuidado, creo que ahí voy a unirlo un poco con la idea de la confianza. Lo que más vamos a sufrir en este momento es la pérdida total de la confianza. Se nos rompe la confianza y se nos rompe en la piel, que es más dolorosa todavía. Y los bailarines sabemos eso, digamos, porque trabajamos con el cuerpo, sabemos lo que significa, digamos, en ese sentido, reconocer que este momento lo que más ataca es la confianza con el otro, la posibilidad de acercarse al otro y reconocer en el otro no un proyectil que me va a contagiar, sino una persona con la que yo puedo realmente construir algo. Y en ese sentido creo que lo que tenemos a la mano hoy es lo más cercano, es nuestra familia, o si estamos solos, cómo podemos ir construyendo estos lazos chiquitos, que es lo que se va a romper más duramente en este momento. Y pienso que la gran reflexión, que yo me la hago a mí también muy fuertemente, vuelvo, insisto, también por haber pasado en esa experiencia de la gestión pública, una gran reflexión que hay allí es cómo empoderar cada vez más unas políticas de descentralización que logren que de verdad los actores de las localidades, de los lugares, en toda su diversidad, en toda su capacidad de estar, digamos, en este caso como la danza, puedan tener una posibilidad de acción. La mirada centralista no lo logra. Nos hemos dado cuenta que los modelos como políticos de los estímulos distritales o nacionales no lo logran. Siempre van a llegar a un número de personas, a unas personas que están entrenadas para eso, pero que las estructuras de comunidad se construyen desde otra manera. Qué pena, me exageré, disculpen, ya, me cierro. Muchas gracias, Natalia. Le damos la palabra a Cristian. Bueno, yo quería precisamente tocar ese tema que tú tocaste al final, que es lo de la confianza, ¿no? Porque veníamos hablando como desde que tal vez esta situación de crisis nos plantea como este cambio hacia recuperar como el valor vital que tiene el arte, ¿no? Y puede que dentro de la comunidad de la danza, de la comunidad de los artistas, esto sea como inevitable, ¿cierto? O inherente, ¿cierto? Como sí, es algo que tenemos que empezar a trabajar. Pero la pregunta que yo quisiera plantearles, más como por saber ustedes qué piensan, es hasta qué punto en otras personas que, digamos, estarían afuera de esa comunidad, esto es importante, ¿sí? En un momento en donde la crisis es, hey, me tengo que alimentar, o la crisis es, de verdad, estoy enfermo, ¿cierto? Como que me ha sucedido que he tocado estos temas con otras personas y aquí planteando pues algo un poco como un panorama pesimista. Todos lo hemos planteado, lo hemos sentido en algún momento, de que tal vez otras personas que no están tan cercanos al arte, como que van a sentir un poco de rechazo ante esa idea o ante no sé, esa idea romántica de lo vital que es el arte, no sé, como que he sentido un poco eso porque el problema para muchas personas es ese, para muchos de nosotros nos tenemos que alimentar. Entonces, como que quiero dejar la pregunta ahí, como que han pensado alrededor de eso
y de acuerdo con lo que dice Natalia de que hay que hacer pues como hay que pensar en cómo se tiene que transformar ese discurso de la comunidad de la danza, cómo poder llegarle a esas personas que tal vez no están tan cercanos al arte, y que el arte de alguna manera les puede servir, ¿cierto? Para hacer el proceso de sanación, como estamos hablando. Me adelanto un poquito a la pregunta que sigue, y es, si bien, ¿cómo se transforman las artes? ¿O qué transforman las artes? Pues definitivamente va a haber una transformación del lenguaje, ¿sí? Precisamente estos medios virtuales nos van a dejar algo diferente, ¿no? En la forma en que hacemos el arte, pero también creo que debe haber una transformación de cómo hablamos, de qué discurso y de qué planteamos a esas personas para invitarlos a que tomen esta actitud del arte como algo vital y de la comunidad como algo vital, ¿cierto? Que el arte, digamos, que lo trabaja. Nada, quería como plantear eso, si alguno quiere como profundizar en eso, me gustaría saber qué piensa. Bueno, estos son como preguntas complejas, creo yo, y no solamente te las has hecho tú. Nosotros desde Más Danza, para poder hacer el rastreo que hicimos, revisamos algunos objetivos, y una de las preguntas o inquietudes que teníamos precisamente es qué tan importante y qué tan indispensable sería la danza, o es la danza, en un contexto en el que se supone estamos priorizando suplir nuestras necesidades básicas. Y una de las preguntas que teníamos también era como, ¿la danza es una necesidad básica? Y ahí, de eso precisamente resultó este espacio. Si es así, entonces, ¿qué hace el arte en tiempos de crisis? ¿Para qué el arte en tiempos de crisis? ¿Qué transforma el arte en tiempos de crisis? Y en ese contexto, pues creo que estamos construyendo precisamente parte de esa respuesta en este espacio. En lo que hablábamos hace un rato sobre el tema de la sanación, de la normalización del conflicto y de la violencia, en la forma de, que decía Juan hace un rato, en la evidencia que la sociedad está desprovista de humanidad, y que muy seguramente también los artistas nos desprovimos, nos quitamos ese concepto de humanidad y de trabajo con la humanidad. Y pues lo he evidenciado en los resultados de esa información, cuando las respuestas deberían ser, no, yo voy a trabajar de manera, no sé, en la innovación, voy a proponer, en lugar de encontrarte con respuestas como, no sé, voy a esperar que el Estado me dé, o no sé, voy a ver qué sucede para poder satisfacer mis necesidades básicas, como, no sé, como lo que decía hace un rato Juana, pagar el arriendo, que pues de una u otra manera puedo solucionar, pero que la vida no la puedo recuperar, ¿sí? Entonces, creo que es una pregunta que tiene todavía mucho que desarrollarse para tener una respuesta, y seguramente no la tengamos pronto, y seguramente nos va a servir para justificar, aunque no tendríamos que justificarlo, pero para justificar a quienes no entienden esto que hacemos, por qué somos importantes y por qué deben apoyar el arte, y por qué el arte debe ser parte priorizada en la distribución de recursos públicos, por ejemplo. ¿Alguien más quiere referirse a este tema? No sé, voy a invitar a algunos que están aquí, que no han hablado, tal vez Luis Alejandro Campos, tal vez Jimena Alviar, tal vez Angie Lorena, que no la alcanzamos a ver, o tal vez Janet, que nos puedan contar un poquito desde su perspectiva esto que estamos conversando en este momento. ¿Alguno?
Jimena, abre el micrófono. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? He estado teniendo problemas con mi audio, entonces prefiero preguntar. Pues yo he estado escuchándolos a todos mucho. Para quienes no me conocen, yo he pasado como por muchos roles en nuestro sector, como bailarina, como coreógrafa, como docente, como diseñadora de iluminación, como productora, como... Cada vez me invento una que otra cosita que hacer, porque pues, lo que sí tengo claro es que sigo en el medio y quiero seguir en el medio. Ahorita donde más estoy presente es como trabajando con una empresa de representación de artistas en el mundo del management y queriendo seguir generando espacios para la circulación y para generar comunidad, como lo estaban mencionando algunos. Yo creo que además de estar en crisis y de pensarnos, pues, ¿qué hacemos, cierto? También hay que entender que en las crisis hay etapas. Y así como, pues, todos tenemos que vivir un duelo. Y el duelo tiene etapas en sí. Y si nos pensamos que cada uno está en una etapa diferente, respecto a lo que tú decías, Cristian, también, es que no todos vamos a reaccionar a la misma velocidad frente a los diferentes obstáculos o retos o preguntas que vamos teniendo. Entonces, si tenemos tan claro que el arte convoca, que el arte nos ayuda a expresarnos, el arte genera comunidad, todo lo que todos han venido mencionando acá y que conocemos, yo creo que podemos seguir aportando esa capacidad de reinventarnos. Yo empecé estudiando ingeniería química antes de dedicarme a la danza del todo y sigo en contacto con muchos amigos ingenieros y mucha gente de otros campos. No para todos reinventarse es una cosa tan fácil. Hay personas que siguen en shock y que está bien y son momentos diferentes. Aquí nos estamos haciendo preguntas muy válidas y preguntas muy profundas y preguntas que quizás han estado ahí, pero solo ahora se enuncian o solo ahora nos pensamos como este cuidado en comunidad y este autocuidado. Yo creo realmente que si logramos, si pensamos en cómo se propaga este virus y dicen que una persona puede contagiar a 3 y entonces aplicamos ese modelo para cuidar una, cuida 3. Entonces, o una genera la misma idea con 3 o habla con 3, pues aquí ya estamos 14. Entonces, si esos 14 empezamos cada vez de a 3, pues llegaremos a lograr algunos cambios que nos interesen o a generar más espacios de comunicación o por lo menos a seguir planteando preguntas dentro de nuestro mismo sector o más allá. Pero debemos ser conscientes de, al pensar en nuestro autocuidado, pensemos al pensar en el cuidado del otro, en qué etapa estamos cada uno. Para no imponer, sí cuestionar, pero no imponer o esperar una reacción inmediata, que tal vez en este momento lo que podría generar es un efecto contrario. Les pongo un ejemplo muy sencillo que hemos estado lidiando desde mi trabajo en el mundo de la representación. Hemos tenido cancelaciones desde mitad de marzo, ya vamos en septiembre, todo cancelado en Estados Unidos. Y existe la posibilidad de que todo se cancele de aquí a fin de año, que es lo mismo que estamos además enfrentando en el país. Pero entonces existe desde el artista una angustia de, bueno, ¿y entonces cómo hago? Ya hablo con esta persona y ya le digo para ver cómo reprogramamos, cómo hacemos, cómo tengo respuestas. Cuando alguien está lidiando con que todo se le desboronó, necesita espacio para poder reinventarse y replantear espacios para que la respuesta no sea, mira, ¿sabes qué? No puedo contestarte nada, al cajón y cancelación total en lugar de una reprogramación. Entonces es cómo nos comunicamos con cada uno
de los personajes con los que estamos hablando en este momento, sean del sector o no, para poder entablar diálogos y no quemar los puentes que nos han costado tanto trabajo construir. Por ahora, dejo ahí. Listo. Natalia le había levantado la mano. Micrófono. Sí. Solamente para lo que mencionaba Cristian, la reflexión que hacía Cristian, creo que también es un tiempo para que reflexionemos nuevamente sobre el tipo de relación que las artes y la danza han construido con sus públicos. Creo que es un momento también para rehacer esas relaciones y no darlas por sentado y no asumir que perdimos algo que hemos siempre estado pensando. Es decir, siempre hemos estado pensando en cómo construir ese lazo y esa conexión entre los que hacen arte y danza y sus públicos. Y creo que en este momento es un momento para plantearlo también, ¿no? En medio de ese desmoronamiento, como lo menciona Jime, de este momento. Justamente por eso es el momento de pensarnos cómo es que se construye esa relación, que no es una relación como frontal, sino cómo entendemos que las artes no solamente le corresponden a unos especialistas de las artes, sino que las artes hacen parte de la vida humana, incluso de la vida animal, incluso de todo el ecosistema. Entonces quizás sea esta una oportunidad para plantearnos esa relación también. Gracias, Nata. Vamos a continuar con Alejandro. Por favor, te presentas y nos cuentas un poquito quién eres y pues nos das tu punto de vista. Puedes encontrar la opción de el audio en la parte inferior. Okay. Suelo no darme cuenta, como por ejemplo el hecho de ver que todos se dedican a la danza y yo no sé bailar. Lo mío es el teatro, soy actor, soy docente de teatro y soy escritor. Y me invitaron a esta charla que me parece muy interesante. Este asunto de qué hacen las artes en tiempo de crisis. Yo no sé, no tengo ni idea qué hacen las artes. Me pregunto, digamos, en un momento como este, me pregunto qué pasó. ¿Por qué no fui ingeniero? ¿Por qué no fui médico? Tendría trabajo, estaría amenazado, pero tendría trabajo. Pero ¿por qué no fui médico? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué decidí apostarle al arte y a la docencia? Además, porque yo soy docente, pues docente de arte dramático, pero docente. Y bueno, tengo la fortuna de que tengo trabajo en este momento, trabajo en una institución y estoy vinculado a la institución. No sé hasta cuándo, pero en este momento estoy ahí. Pero pienso en este asunto de la crisis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? Es una cosa tremenda. Yo creo que ninguno de nosotros había vivido esto en la historia de su vida. No lo habíamos vivido. Esto es una situación mundial y es una situación mundial que no es una guerra mundial. O no sé si esto sea parte de una estrategia de una tercera guerra mundial. No lo sé. A veces soy un poco conspiranoico, pero el asunto es, si me pongo a pensar, como artista, ¿esto cómo me afecta y por qué? En vez de si pienso como ciudadano, ¿esto cómo me afecta y qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer además desde lo que sé hacer? Ya todo el mundo sabe que el arte es una cosa tremendamente liberadora, que es terapéutica, que es sanadora, pero ¿qué voy a hacer yo en esta crisis? Yo no sé, ¿qué estoy aportando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? No sé, yo no estoy acostumbrado a esperar cosas, no quiero que me malentiendan, ¿no? Estoy acostumbrado a ir a buscarlas y no quedarme en esperar cosas y esperar qué sucede. Alguien había dicho, pues bueno, se me canceló todo hasta septiembre y seguramente va a ser hasta el final del año,
Y la pregunta es, ¿qué debo hacer? Yo no le puedo cerrar la puerta a la gente y decir, no hay nada que hacer, chao. Tengo que ponerme a hablar con la gente, tengo que poner a buscar soluciones, a mí me tocó buscar soluciones en esta contingencia, y es que creo que fui dentro de mi grupo de trabajo la primera persona que empezó a dar clases virtuales. De una vez antes de que la universidad me dijera va a ser por este lado, me busqué un programa que creo que es Jitsi, y empecé a hacer una clase de teatro virtual con mis estudiantes, y todos asistieron muy juiciosos y todos se conectan muy juiciosos siempre que tenemos clase y están ahí y son parte, y dije, bueno, vamos a buscar, vamos a reinventarnos, vamos a ver qué hacer. Yo soy profesor universitario y tenía que, en este primer semestre hay un festival universitario, y ¿cómo carajos un festival universitario si está todo el mundo en la casa? ¿Qué hay que hacer? Y pues se me ocurrió ofrecer algo a la universidad, y me siguieron la idea, y es, vamos a organizar desde la universidad, no sé cómo sea con la danza, pero nosotros vamos a hacer un festival de radioteatro universitario, y ya mandamos las invitaciones y vamos a hacerlo y vamos a seguir y vamos a mostrarle a la universidad y a la gente y a los estudiantes que el teatro no paró por esta condición, por esta contingencia, que seguimos, que buscamos las formas, los medios tecnológicos para seguir, para no parar, para estar ahí presentes y para hacernos presentes y visibles, que es en últimas algo que creo que necesitamos todos, hacernos visibles para ser tomados en cuenta, pero pues no para ser tomados en cuenta para que nosotros también nos ayuden como les ayudan, pues que si nos ayudan chévere, sino para estar visibles y vigentes y presentes, y mostrarle a la gente que he visto gente que se pone a danzar frente a la cámara del computador con un profesor a distancia en estas circunstancias. He visto gente que está haciendo este tipo de talleres por Zoom o por otras plataformas, pero lo maravilloso no solo es que yo haya visto docentes que lo están haciendo, sino que estoy viendo gente metiéndose a los talleres desde su casa, vinculándose, porque el arte es necesario, porque hacer arte es necesario, porque bailar es necesario, porque actuar, escribir, pintar, y tener a alguien que lo lleve a uno de la mano por ese camino, así uno haya escogido otra opción de vida como ser ingeniero o hacer cualquier otra cosa, pero el arte es algo que afortunadamente en este momento todos tenemos acceso a él, y si aprovechamos la tecnología seguramente vamos a terminar llegándole a muchas más personas de las que usualmente les llegamos de una forma presencial directa. Esto es una cosa que se llama presencial remoto, esto no es una cosa virtual, porque ya me averigué el término académico de esto, y esto es una cosa presencial remota, no es presencial virtual, porque lo virtual puede ser asincrónico y esto es sincrónico, y podemos hacer talleres en directo y podemos tener a la gente en directo y estarnos vinculados y estar formando lazos, estar haciendo tejido social, tejido humano con la gente así esté en su casa. Y es curioso porque este aislamiento yo siento que nos ha unido más a todos, que nos ha comunicado más, que hemos aprendido así por este medio a mirar al otro, a ese otro que no mirábamos cuando salíamos de la casa al trabajo y nos subíamos en el transporte público y llegábamos a nuestro lugar de trabajo, que ni siquiera mirábamos al de la oficina al lado. Ahora estamos mirando al otro, curiosamente, con esta situación. Entonces, yo no sé si esta crisis está siendo beneficiosa para nosotros y para los que sepan verla, ¿no? Y en lugar de aislarnos, nos va a fortalecer y nos va a unir mucho más. No sé, tengo que hablar también desde mis circunstancias. Yo no puedo hablar de la circunstancia del otro y no conozco las circunstancias de las personas que están en esta conversación. Entonces, no puedo pontificar. Simplemente tengo que hablar desde lo que yo he hecho y lo que me ha pasado con esta circunstancia. Entonces, yo creo que esta crisis a mí y a mi grupo y a mis compañeros de trabajo nos ha servido incluso para hacernos más visibles en la universidad donde trabajamos y más presentes con nuestros estudiantes. Incluso ahora tengo estudiantes que antes no podían ir a clase porque sus tiempos presenciales no les daban, y ahora sí asisten a mis clases. Entonces, no sé, creo que he sido un poco afortunado con esto, pero también creo que hay que pensar cómo se aprovechan estas tecnologías para seguir todos siendo presentes, visibles, y seguir diciéndole a todo el mundo: aquí estamos, el arte está aquí, es necesario, es vital
para nuestro desarrollo como seres sociales, como ciudadanos del planeta, como personas. Y ya, es todo lo que tenía que decir, no escribí más, perdón, es un chiste. Es todo lo que tenía que decir, gracias. Wow, muy interesante y pues bienvenido a este espacio. La idea era que nos encontremos con otras personas de las artes, pero un poco complejo, me imagino. Y Liliana, Janet, ¿quisieras comentar algo con respecto a lo que hemos estado hablando? Abre el micrófono. Ya, sí. Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, el arte de por sí nutre, sana, cura, desintoxica, pero viendo esta situación de crisis, el COVID, nos puso a todos como en un mismo nivel, ¿no? Y ese mismo nivel hace que pensemos no solamente individual, sino como colectivo, porque desde el bailarín hasta el maestro están en la misma situación. Yo he estado en diferentes grupos de redes de folclore y en ellas se habla mucho de las agremiaciones. Alguien hablaba de la confianza. Y qué duro es ese temita de la confianza. ¿Por qué? Porque no es solamente aquí a nivel Colombia, a nivel internacional. Volvernos a integrar todos unidos por una misma causa, confiar en esas personas que se van a colocar en una junta. En este momento se está hablando de cosas de sostenimiento, que viene ya la parte económica. Es complicado, pero es necesario. Es necesario porque realmente se ha trabajado individual, cada quien por su lado, a uno les iba mejor que a otro, pero esa no es la idea. La idea es unificarnos, trabajar por unas políticas públicas, preocuparnos por una gestión pública. Hay que aprender. En un momento dado escuchaba yo a la maestra Ana Ávila y a pesar de su juventud, uno dice, carajo, es eso. Empezaron a meterse en ese lado de la gestión administrativa, la cultural, la pública, porque desconocemos muchas cosas y a veces nos descuidamos y dejamos que otros manejen nos manejen esas políticas, y cuando esta situación, ¡plop!, empezamos a decir dónde está la dignificación del bailarín, dónde está la dignificación de la danza, porque nosotros mismos no hemos hecho la tarea juiciosa. Entonces es un proceso reformador, transformador, como individuo y como colectivo. Gracias. Ay. Listo, creo que tenemos una intervención más, Leonard. ¿Sí? Dale, Leonard. Sí, quería hablar un poco acerca de lo que nos compartió Alejandro. Digamos que también refleja de lo que estaba hablando Jimena. Como que no todos tenemos el mismo tiempo para reaccionar, y creo que eso hace también que como que empecemos a jalar cada uno. Leonard, un momento, es que otra vez está pasando el inconveniente con el micrófono. Ahí. Sí, ahora sí. Sí, ¿hasta dónde quedaron? Estabas hablando sobre los tiempos, como de que cada quien tiene sus tiempos. De los tiempos de reacción de las personas, que era de lo que hablaba Jimena, que cada uno tiene su tiempo, y eso hace que cada uno... Otra vez. Ahí. Sí. Que cada uno intente como vivir y como sacar como algo, ¿sí? Porque de pronto se ve como desamparado.
Ahí, no nos estamos uniendo. Entonces, es que dentro del sector hay como, no hay como un querer significado, sino... Espera un segundo otra vez. Si quieres puedes escribirnos en el chat. Un segundo. Okay. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, entonces creo que hay varios como quereres diferentes y creo que tenemos que unificarlos. Porque no sé, ¿me escuchan o no? Por momentos, es que se entrecorta. O sea, te escuchamos por un tiempo y luego ya no. Disculpa, ¿me repites? O sea, como que por un tiempo te escuchamos, pero después empieza a distorsionarse, como una interferencia. Ah, mi madre. Lo siento. Si quieres nos puedes escribir. Puedes escribir y te leemos. Con eso, pues, hacemos como complemento de lo que querías contarnos. Perfecto, vale, perfecto. Entonces, ya como para ir cerrando un poquito, voy a recoger algunas ideas. Habíamos hablado sobre una autocrítica, bueno, en general, como una autocrítica a las artes en general. Si bien aquí estamos en 90% del sector de las artes, de la danza, de todos modos, pues yo creo que esto se replica en todas las artes, que nos estamos repensando, haciendo autocríticas, evaluando la presencia de las artes o la importancia de las artes en situaciones como estas, aunque las artes ya vienen desarrollándose en el marco de muchas crisis en todo el tiempo. También hemos hablado sobre la normalización de las crisis para nosotros o para el sector. Hemos hablado un poco sobre ese distanciamiento que tenemos como parte de la sociedad en la humanidad como tal. Nos hemos alejado de lo que significa ser humano, de lo que significa pensar en el otro, más que en el quehacer propio de nosotros. Hemos hablado sobre la importancia de las artes como un espacio de sanación, como un espacio de unificación, vinculación, expresión, alivio, no solo físico, sino también emocional. Hemos establecido también relaciones en tiempos, ¿no? Como cada uno de nosotros como participantes o miembros de una sociedad más bien, tenemos diferentes tiempos para poder entender la situación en la que estamos en este momento, cómo cada uno de esos tiempos nos lleva a tomar ciertas decisiones en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. Yo no sé, algo más que se me haya escapado por ahí, que quisieran incluir, como para que quede el documento, como les comentaba hace un rato. Juana, algo así como final, tal vez. Ana Carolina, que todavía está por allí. ¿No? Bueno, aquí Leonardo nos cuenta, debería haber un querer unificado. Hay unas personas que esperan dinero del gobierno para sobrevivir. Hay otras que siguen haciendo creaciones para funciones que no se sabe si se podrán hacer a corto plazo. Hay otros que tienen como pretensión seguir creando lazos y sanar vidas. Pero la pregunta es, finalmente, ¿qué queremos? Wow, interesante la pregunta para cerrar todo. Bueno,
ya creo que con esto y con muchas ideas en la cabeza, este tipo de espacios se abren precisamente para compartir conocimiento. No es que haya alguien que conoce toda la información, sino que creo que todos tenemos información valiosa que queremos compartir, que podemos compartir y que pues estos espacios logran de alguna manera buscar encuentros para compartir, vaya la redundancia. Vamos a tener otro espacio parecido a este, es el próximo jueves, que tiene que ver con un tema que también nos causa un poco de escozor y no sabíamos cómo proponerlo. Se llama las artes o la danza o la gratuidad en la danza. Un arma de doble filo. Bastante interesante, pues con respecto a todo lo que hemos estado hablando precisamente esta tarde. Entonces, súper invitados para ese espacio también. Este es el segundo encuentro, el siguiente será el tercero, el otro es el jueves a la misma hora, de 5 a 7. Me sorprende muchísimo porque cuando hacíamos los encuentros físicos, iban llegando de a poquitos, entonces siempre arrancábamos como media hora tarde. Hoy arrancamos muy a las en punto y me parece genial que ese cumplimiento en las redes haya sido fabuloso. Este es un espacio que abrimos desde Más Danza con este año el apoyo pues, del Ministerio de Cultura del Programa Nacional de Concertación. Natalia tiene una observación. Dale, Nata. Sí, Sheila, con eso que acabas de decir, yo creo que una de las cosas interesantes para pensar es que los ejercicios de participación pueden apoyarse de estas plataformas, que los ejercicios de participación siempre son muy difíciles, por lo que acabas de decir, ¿no? Como las llegadas, el tránsito, la movilidad, no solamente porque facilitan, sino también porque desintoxicamos el medio ambiente. Creo que una de las grandes reflexiones que quedan en esto es en términos de tiempo, cómo de verdad ser cada vez más conscientes de cuál es la movilidad que realmente uno tiene que hacer y cuáles cosas sí logran poderse sostener, no 100%, pero sí por lo menos un porcentaje en este tipo de plataformas. Y creo que pensando en la participación, esta es una estrategia interesante para seguir pensando. Gracias, Nata. Angélica. Gracias. Es que hace un rato nos mostraste en un papelito como las preguntas que habías mencionado, como de algo que nos estabas compartiendo, como, no sé si fue como de una investigación previa o algo así, y colocaste, alcancé a leer, te quería pedir si podías, por favor, otra vez como dejarlo por escrito, pero alcancé a copiar, una pregunta, ¿la sociedad está desprovista de humanidad? Pero me faltó la otra parte. Sin embargo, claro, es un poco recogiendo también lo que muchos hemos dicho, lo que sí, nos ha faltado más humanidad para entender que somos animales y que lo primario también es la creación, es la improvisación, ¿no? O sea, es como resolver. Pero pues me gustaría ver cómo se completaba la pregunta. Antojada. Gracias. Un abrazo para todos. Sí, ahí precisamente se los dejé en el cuadrito. Ahí no creo que se lo compartí solo a alguien, pero ya se los comparto a todos. Yo quiero invitarlos a hacer algo que normalmente no hacemos, pero que creo que podría, no sé, ser un experimento interesante. No sé, muchos nos movemos en este espacio, entonces quiero invitarlos a movernos, entonces a compartir algún movimiento uno del otro y que el resto lo replique. ¿Les parece? Es un juego para cerrar este espacio, pues no estamos físicamente, pero pues hagámoslo aquí dentro de la virtualidad. Entonces voy a invitar a Juana a que inicie y luego va Leonard, luego va Jimena, luego va Natalia, Alejandro, Cristian. Bueno, ahí yo les voy diciendo quiénes vamos continuando. Entonces, dale, Juana. Me cogieron así de improviso, me voy a parar y todo. Voy a hacer un juego. Buenísimo. Bueno, ¿y dónde estamos todos moviéndonos? Parémonos porque pues ella nos propuso pararnos.
¿Cierto? Bueno, aquí en la pantalla, exacto, ¿cómo vamos? Listo, vamos, Leonardo. Listo, vamos con Jimena. Ay, tan bonito. Les voy a agradecer a todos que prendan el micrófono, por favor. Mío no sirve. Ay, sí sirvió. Vamos con Natalia. Ay, no la veo. No la veo. Ya. Seguimos con Alejandro. No te escuchamos, Alejandro. ¿Por qué la tecnología no funciona según yo pienso? ¿Debo hacer un movimiento o algo? Alguna cosa, alguna actividad. ¿Alguna actividad? Oh, Sí. por Dios. No, alguna actividad. Soy muy bueno riéndome mucho, realmente. ¿Y está? Riámonos. Riámonos. Riámonos juntos. Todos con la A, a ver. Gracias. Bueno, a ti. Cristian. No veo. ¿Dónde está Cristian? Yo estoy viendo a Jimena y me copio. Buenísimo. Ay, bueno. Vamos con el maestro Gustavo. ¿De dónde estoy por acá? Jimena, estoy viendo Listo, vamos Liliana, Janet. Mi corazón, los quiero mucho. Desde el corazón. Angélica. Vamos con Nicolás. ¿Yo? Nicolás, dale. Jimé. Voy. Vamos con Viviana. Oh, Dios. Anita. Listo, vamos con, yo les propongo esta. Ay, ¿dónde estás? Jimena. Estoy tratando de ver. Ay, no, muy rico la pasamos, muchachos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy, por darnos esta oportunidad de encontrarnos. Nata. No. Gracias. Chao, chicos, muchas gracias. Buenas noches, descansen, muchos abrazos. Besos a todos. Chao, Nata.